Bien, buenos días a todos, Dios los bendiga. Me gusta saludarles. Mm, bueno, ya oramos, ya pedimos la presencia de Dios y seguimos orando. Estamos en los 21 días de oración. Les cuento que, pues como iglesia, como corporación, yo digo que es lo mejor que podemos hacer, ya que creo que la única forma de que podamos lograr que el Espíritu Santo venga es la oración. No hay otro medio señalado por el cielo para que podamos pedir ese reavivamiento que a través de la oración. Así que no nos hacemos de orar. Esos 21 días de oración es un programa como tal, pero yo creo que no debemos verlo como un programa, sino más bien como una necesidad. O sea, debemos orar como iglesia. Tenemos muchas dificultades. Hoy en día, la iglesia presenta grandes desafíos y debemos orar para que el Señor nos dé sabiduría para saber cómo actuar como iglesia. Sabemos que esta es la iglesia del Señor, esta es la iglesia de Dios. Y bueno, ¿no? Cada acción que tomemos para que logremos un reavivamiento generará una reforma. Así que les pedimos que sigamos orando para que el Señor pueda obrar en cada una de las iglesias locales, sí, en cada corazón, que nos aliemos con el cielo, menos con el mundo y más con el cielo. Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre Romanos 10. En Romanos 10 ya empieza Pablo a hablar de la aplicación del Evangelio, o sea, menos teoría, más aplicación. Las cartas de Pablo tienen esa particularidad. Primer capítulo, segundo capítulo, tres, cuatro, cinco capítulos es dedicado al Evangelio, a la teoría del Evangelio, a la justificación teórica, filosófica, a los conceptos doctrinales como tal de, de la justificación por la fe o el por qué somos salvos. Y ya los últimos pasajes eh, los dedica para la aplicación, el para qué, ¿no? O sea, el propósito con el cual Cristo vino y la aplicación de ello. Entonces, ya el apóstol Pablo en estas segundas secciones siempre termina hablando de cosas prácticas. Lo hacen en la mayoría de cartas, si ustedes notan, lo hace así, péguenle una revisadita, o sea, ojalá que este estudio que estamos haciendo nos sirva a nosotros, y es la intención mía, de un abrebocas, ¿no? De que podamos estudiar los planteamientos del apóstol Pablo a través de la epístola de Romanos. Pero hay mucho más. Si ustedes se dedicaran un poco a leer, sí, esos espacios de tiempo a veces que dedicamos a estar viendo reels o videos cortos, lo dedicáramos a leer, realmente aprovecharíamos bastante el tiempo. Porque el apóstol Pablo, sus cartas son bien profundas, hay textos que son difíciles de entender, pero poder como lograr entenderlos, leerlos y con la ayuda del Espíritu Santo poder profundizar en ellos. El teólogo de la iglesia cristiana fue Pablo. Él fue el que redimió, digámoslo así, de esa manera, intelectualmente la iglesia, porque la iglesia estaba hundiéndose en la ignorancia, porque el evangelio, por supuesto, había sido dado a pescadores, muy pocos intelectuales, pero Dios eligió a Pablo para poder lograr darle ese énfasis de profundidad de teológico, de un hombre que dedicó su pensamiento a eso.
Y a través de la historia ha habido hombres que se dedicaron a eso, ¿no? Los traductores de la Biblia, por ejemplo, dedicaron años a traducir la Biblia y vivieron para eso nada más, entre ellos Martín Lutero. Los sostenían otras personas, o sea, ellos no trabajaban para vivir, los sostenían otros. Eh, el caso de los traductores, muchos de ellos fueron sostenidos por reyes, por príncipes, por personas nobles, para que ellos pudieran dedicar tiempo al estudio de las Sagradas Escrituras. No tuvieron tiempo para casarse, para dedicar tiempo a familia. ¿Por qué? Porque eran dedicados al estudio de la palabra de Dios y dejaron huella profunda en la historia. O sea, son los teólogos que Dios ha utilizado para que hoy nosotros podamos tener los conceptos que tenemos. ¿Por qué? Porque las Sagradas Escrituras muchas veces son menospreciadas por los intelectuales, son menospreciadas por gente docta. eh, y bueno, Dios utiliza este tipo de personas intelectuales. Por ejemplo, Martín Lutero pudo haber llegado a ser papa por la capacidad intelectual que tenía. Martín Lutero no llegó a las conclusiones finales, pero una de las cartas que Martín Lutero dedicó tiempo a estudiar, tiempo a escribir, tiene varios escritos, es el libro de Romanos, o sea, poder llegar a entender el pensamiento de Pablo. Eh, y, y hay muchos textos con respecto, o sea, al estudio del libro de Romanos, y uno de ellos fue Martín Lutero, que escribió varias comentarios sobre la lectura, sobre el apóstol Pablo, el pensamiento del apóstol Pablo. Entonces, como les digo, dedicar tiempo a esto le genera a uno raíces profundas, no solo en la doctrina adventista, sino en el Evangelio. Entonces, por eso les invito a que ustedes puedan también leer no solo Romanos, ¿no? No todas las cartas del apóstol Pablo. Ustedes notan, la mayoría de cartas eh, son del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque Dios lo utilizó para dejar raíces profundas en el pensamiento humano, sí, pensamiento que hoy en día pues se permea eh, con conceptos aristotélicos, con conceptos de, incluso más adelante, de filósofos, de Sócrates, pero que compiten al mismo nivel mm, del apóstol Pablo. ¿Está? ¿Por qué? Porque estos conceptos eh, también Dios los ha permitido así, de esta manera, para que el cristianismo pueda tener fuerza mental, fuerza filosófica. Entonces, por eso es que el que estudia a Pablo, el que estudia los textos así, de esta manera, pues llegan a ser hombres profundos en los conceptos bíblicos. Entonces, mis hermanos, esa es la invitación para que podamos nosotros estudiar, como les digo, solo es un abrebocas. Eh, yo le he transmitido esto a la iglesia también, de que es importante estudiar las escrituras. Bien, por eso en Romanos 10 ya quiero entrar así aquí a las tres, cuatro conclusiones que voy a dejar en su mente. Y de Romanos 10, la primera que quiero dejar en su corazón es sobre el tema de la justicia. Sigue recalcando sobre la justicia, pero no esa justicia. Me gusta, George Knight utiliza una frase que dice una justicia con daños cerebrales. Mm, y sí, no debemos tener una justicia así, sino una justicia fuerte, firme. Por eso el preámbulo que les decía, una justicia que tiene conceptos claros,
profundos, no certeros. Creemos en Jesús, creemos que Jesús murió en la cruz del Calvario, pero para nosotros no es tropezadero la cruz. Para nosotros la cruz es la gloria de Dios, la cruz no es vergüenza, la cruz debe exaltarse. Entonces, es una justicia declarada, es una justicia imputada, es una injusticia impartida, es una justicia que nos hace cada día crecer, conocer quién es Dios y qué tipo de amor tiene por nosotros. Entonces, hay una ilustración que está en una matutina que comenta toda la carta de George Knight, que reza de la siguiente manera. Dice que cierto día había un grupo de soldados. Se cuenta que esta compañía de soldados estadounidenses que fueron capturados y encarcelados en un campamento de prisioneros de guerra, como no tenían dinero, cuando un soldado quería adquirir algo de manos de otro, recurría al trueque. Sin embargo, el sistema dejaba mucho que desear. Cierto día llegó un paquete que contenía varios juegos de Monopoly, llamado también Metrópoli. No sé si ustedes conocen el Monopoly o Monopolio. Es un juego que utiliza billetes de juguete. Entonces los soldados se sintieron felices, no por los juegos, sino por los billetes. Se repartieron entonces todos esos billetes y de una cantidad igual de billetes, billetes de 500, de 100, de 50, de 20, de 10, de 5 y de $1. Eso significó mucho en el proceso de trueque. O sea, ellos, en lugar del trueque que antes practicaban, empezaron a utilizar los billetes. Eh, Así que compraban chocolates, cigarrillos, compraban algunos servicios con los billetes. Bueno, pero en casi cualquier grupo, pues hay personas que tienen un instinto capitalista. Y uno de los soldados especialmente optó por comprar barato y vender caro. Con el tiempo acaparó casi todo el dinero. En esos días hubo un intercambio de prisioneros de guerra y los soldados que estaban en el internado, en las celdas, eh, llevaron su dinero y fueron trasladados a Los Ángeles. Una de las primeras cosas que hizo uno de nuestros soldados, de estos amigos capitalistas, eh, especialmente él, fue hasta el banco. Había recogido 2.325.413 dólares, por supuesto, en billetes de juguete. Y entonces fue hasta el banco y dijo, quiero abrir una cuenta de ahorros. Bueno, ¿con cuánto? Le preguntaron. Con esta cantidad, 2.325.413 dólares. Ah, muy bien, es una cantidad considerable, le dijeron. Así que vamos a llamar al gerente. Y empezaron a hacer todo el papeleo, ¿sí? Cuando ya sacó el dinero y lo puso en la mesa, el gerente del banco y la recepcionista se miraron y se sonrieron porque le dijeron, esto es de juguete, esto no sirve. Entonces el hombre se echó a llorar pensando que ese dinero era real. Bueno, el apóstol Pablo en Romanos 10:3 dice, por ignorar la justicia de Dios y procurar establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Los judíos
habían tenido todas, todas las opciones para tener una justicia real de Dios. Todas tenían todas las premisas, todos los conceptos. La gente, la sabiduría la tenían. Dios había depositado todo para que ellos pudieran entender cuál es la justicia de Dios. Pero como dice el apóstol Pablo, ignoraron la justicia de Dios. Se volvieron ignorantes, o sea, cegaron sus mentes. Dios los entregó a una mente depravada también y tuvieron daños cerebrales, daños mentales. Lo mismo sucedió con los soldados, sucedió también a los judíos porque llegaron a comprender mal a Dios y llegaron a intercambiar acciones, el truque. Ellos utilizaron las obras, ¿sí? Todos los sacrificios que hacían se convirtieron en sacrificios de papel, porque terminaron rechazando a Cristo. Entonces, ¿saben? Nos puede suceder así igual. Si la justicia de Dios eh, se puede llegar a malinterpretar, a malentender. Demasiada gente en la iglesia está jugando a ser justos, pero ya sean demasiado ignorantes o tienen el cerebro demasiado dañado como para darse cuenta de que su justicia es, no es un artículo genuino, a pesar de que quizás los hace sentirse superiores a los demás. Por eso la justicia para ser salvos no es la nuestra, la que debe exhibirse, la que logra el pago de nuestra salvación es la justicia de Cristo, es la vida intachable, la vida impecable de Cristo nuestro Salvador. Es la única que puede brindarnos salvación, es la que compró la salvación. La nuestra son billetes de papel, son billetes de Monopoly. La de Cristo es la moneda real, la que intercambia, la que compra, la que compró nuestra salvación. Por eso, mis queridos hermanos, no podemos agregarle nada a eso. Y si hemos de ser salvos es por la justicia de Cristo. Por eso ayer lo decíamos en Romanos 9:6. Sí, las promesas, todo llegan a Cristo. Eh, Dos ideas que creo que se respalden, ¿no? La primera es que los judíos ignoraban la justicia de Dios y procuraban arreglárselas con la suya propia. La misma ilustración también está en las hojas de higuera que utilizaron los Adán y Eva para cubrir su pecado, ¿no? Para cubrir su desnudez. Usaron hojas de higuera. El Ellen White utiliza una frase para explicar esto y es la justicia propia, dice. Los Adán y Eva utilizaron justicia propia para, para cubrir su falta. Necesitaban la justicia de Cristo, las vestiduras de Cristo, hojas de higuera o pieles de cordero, dice el apóstol, iba a decir, el pastor Esteban Bol, en una presentación también explicando Romanos 10, hojas de higuera o pieles de cordero. Entonces, mis queridos, a veces también nos pasa eso, ¿no? Llegamos a pensar que nuestra justicia es la que debemos llevar a Dios. No, es la de Cristo. Lo mismo sucedió con Caín y Abel. Caín decidió
llevar sus propios frutos, decidió llevar su propia justicia y llevó, sí, de lo mejor, pero no era el requisito de Dios. El requisito de Dios era un cordero y debía pedírselo a su hermano Abel, pero se sintió menospreciado, angustió su corazón y mató a su hermano, porque dice, las obras de Abel eran justas. Entonces, mis hermanos, vuelve a el apóstol Pablo el tema de la justicia, de daño cerebral. La segunda idea es esto, no se sometían a la justicia de Dios. Mire, algo sucede tan extraño, sucede con el ser humano, es que cuando rechazan la justicia de Dios, eh, tendemos a no someternos a ella. O sea, repito lo que hizo Caín, ¿no? Caín no se sometió a la justicia de Dios, decidió hacer su propia justicia y terminó matando a su hermano. O sea, ese es, ese es el daño cerebral que nosotros sufrimos, el ser humano sufre cuando rechaza la justicia de Dios, cuando rechaza los parámetros divinos, cuando rechaza la norma divina, tiende a irse en contra de Dios y terminando exhibiendo su propia justicia y termina haciendo lo malo. Eh, Saben, esta es la médula, este tema es la médula central del Evangelio. Sí, es la médula central. Bien, ayúdenme, pidámosle a Dios que nos ayude a profundizar en nuestra necesidad de la grandeza de Cristo y la muerte de nuestro yo, y que la justicia de Dios pueda exhibirse. La segunda idea que quiero dejar en sus mentes es la ley de Dios. Pablo en Romanos 10:4 termina diciendo, ¿no? En esta introducción, que el fin de la ley es Cristo. Dice Romanos 10:4, dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia de todo aquel que cree. O sea, la justicia de Dios jamás anula la ley de Dios, al contrario, la resalta, ¿no? Por eso en Romanos 3:31, 3:31, eh, da a entender del significado de la ley, es que la fe no anula la ley de Dios, sino que la establece, la afirma. En Romanos 7 nos recuerda que la ley es justa, santa y buena. Romanos 7:12 y 14. ¿Sí? Y también en Romanos 12, ¿no? 8 al 10, hace la misma idea, ¿no? Nos refuerza que la ley de Dios hay que cumplirla, dando a entender o reforzando la idea de Mateo 5:17 y 18-19, ¿no? Que Cristo no vino a abolir la ley, sino vino a cumplirla. En ese sermón del monte, eh, eh, y estos conceptos, esta justicia de la ley, ya estaba en el cielo. Jesús también recalcó eso, ¿no? Entonces, por eso la ley de Dios mm, no vino a terminarse, ¿no? La palabra fin es que se malinterpreta aquí. Muchos teólogos también de otras denominaciones terminan diciendo que la ley de Dios ha caducado, ¿no? Imposible, esto es imposible. Pablo lo repite varias veces, es imposible, jamás, no puede ser así. Hay dos formas de entender esta palabra, eh, el fin o esta frase, el fin de la ley es Cristo. Hay varias interpretaciones, pero dos eh, son acertadas con el circuito de pensamientos que tiene Pablo, los que acabo de mencionar, de Romanos 3:31, de Romanos 7:12 y 14, de Mateo 5. Hay un circuito de pensamientos que no podemos salirnos de ellos. Eh, y para poder entender esta frase de Romanos 10:4, que dice
porque el fin de la ley es Cristo para justicia de todo aquel que cree. Entonces, las dos posibles traducciones son la primera, es la siguiente, dice eh, que la ley es el, el fin o el propósito, ¿sí? También la ley puede interpretarse como la conclusión, el resumen, como por así decirlo. Esas son las dos interpretaciones. La primera es el propósito de la ley es Cristo. O sea, eh, como fin, como medio, como intencionalidad. Eso es lo que da a entender. Entonces, si lo podemos entender de esta manera, es que la ley nos lleva a Cristo. La ley, al final, la imagen, el trasunto, como dice en otros pasajes, de la ley es Cristo. eh, en el, en el, en la ley del Señor está la imagen de Cristo plasmada, completada, concreta. Entonces, por eso podemos entenderlo de esta manera, ¿no? O sea, el propósito. Y la otra es la conclusión, sí, el resumen, el abstract. Estas dos interpretaciones son válidas. ¿Por qué? Porque, em, como les digo, es un circuito de pensamientos que no podemos dejar de pensar. El blanco, el cumplimiento, la intencionalidad, el propósito de la ley es Cristo. La ley de Dios siempre va a llevar a manifestar a Cristo. Es el trasunto del carácter de Dios, dice la señora White. Y F. Bruce dice, Cristo es el blanco al cual apuntaba la ley, porque él encierra la perfecta justicia que ésta prescribe. F. Bruce sigue diciendo, por cuanto Cristo es el objetivo de la ley, por cuanto en la ley haya su cumplimiento perfecto, hay una condición de justicia disponible para todos los que creen en él. Y esta implica la terminación, función real, no imaginaria, de la ley como medio de adquirir tal condición de justicia. Juan Sisley piensa en Cristo como el blanco de la ley cuando escribe que Jesús cumplió las promesas hechas a Abraham, abriendo así la participación en el pueblo de Dios a todos los que tuvieran fe en él. Entonces, eh, podemos llegar a la conclusión, sí, de esta segunda idea que quiero dejar en sus mentes, de Romanos 10, es que debemos interpretar y ese curso de pensamiento no podemos perderlo. No podemos llegar a la conclusión de que la ley ha caducado, porque, y entender la palabra fin como finalización, ¿sí? Debemos entender la palabra fin como propósito, ¿sí? Como intencionalidad, o también como conclusión o blanco, cumplimiento de la ley. ¿Para qué? Para que, así como dice Bruce, para que esa regla, esa ley, sea un medio de cómo nosotros podemos adquirir el carácter que tiene la ley, el carácter moral, para poder replicar en nuestras vidas y que nuestra justicia sea evidente. Bien, y por último, la conclusión es que esos conceptos deben llegar al mundo entero. Pablo habla de la universalidad del Evangelio, pero también de la universalidad del evangelismo.
O sea, esta salvación debe llegar a todo el mundo, a cercanos, a lejanos. Romanos 10:6 dice lo siguiente: no necesitas decir, ¿quién podría ir al cielo para traernos a Cristo? ¿O quién podría descender a las profundidades para traernos entre los muertos? Eh, no, la palabra está muy cerca de ti, en tu propio corazón. Romanos 10:6-8. La palabra de Dios está, quiere llegar a nuestro corazón, quiere llegar ahí, convencernos. Pero el apóstol Pablo eh, nos pide que podamos llevar este evangelio a otros que no conocen y que debemos unirnos todos. Eh, y por eso llega a decir esta secuencia de ideas, dice, eh, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor puede llegar a la salvación. Y viene un imperativo de evangelismo, ¿sí? Dice, ¿cómo podrán ser salvos? ¿Cómo podrán invocar el nombre de Dios si no conocen? ¿Cómo podrán invocar si no tienen quien les predique? ¿Cómo podrán invocar? ¿Cómo podrán creer? ¿Cómo podrán reforzar la fe? Porque la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Esta secuencia de ideas, ¿no? Tiene Pablo aquí en Romanos, nos lleva a una invitación, y es que hay un imperativo evangelístico. ¿Cómo podrán ellos saber? Y luego termina usando unas palabras de Isaías 52:7. Dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Romanos 10:15. Y utiliza una frase de Isaías 52:7 que dice así, cuán hermosos son los pies sobre los montes, ¿no? Cuán hermosos son sobre los montes los pies que traen alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae buenas noticias, del que programa salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Es imperativo, ¿no? Después de habernos certificado acerca de la justicia, de la ley de Dios, después nos da Pablo esa secuencia de cómo una persona debe invocar el nombre de Dios para ser salvos, para poder fortalecer su fe, necesita creer en las Sagradas Escrituras, porque la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Después de eso nos dice, nos da una pregunta, y de ¿cómo la gente podrá saber? ¿Cómo podrá salir de esa ignorancia? Y dice, cuán hermosos son los pies de los que llevan buenas nuevas. Aquellos que han entendido que la justicia de Dios es Cristo, aquellos que han entendido que el amor de Dios es manifestado a través de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que tienen esa lucha, podrán tener la victoria hablando a otros de Jesús, llevando las buenas nuevas. Por eso el evangelismo es un imperativo de aquellos que han conocido el evangelio. Las dos cosas van juntas. Entonces, mis hermanos, qué bueno sería que hoy podamos seguir anunciando las buenas nuevas a otros. No debe se- sellarse un día sin que podamos compartir con otros el evangelio. Cuando nosotros en la noche hagamos censo de nuestras acciones, ojalá entre ellas sea que hemos compartido el evangelio con otra persona, que, que al final podamos decir qué hermosos son nuestros pies, que han llevado buenas nuevas. Había en la antigüedad mensajeros de confianza, ¿no? El correo electrónico, los teléfonos, los medios modernos de comunicación antes no eran así como los de ahora. Hoy usted puede hablar con una persona que está al otro lado del mundo a través de un chat, a través de una videollamada. Es muy fácil comunicarse con hoy en día. Antes
La gente utilizaba personas en caballos o a pie. El honor de ser un mensajero, eso era increíble, porque estas personas daban su vida por ello. Cuando había una batalla, ellos ganaban o había algo que anunciar, especialmente cuando ganaban, ellos corrían kilómetros y kilómetros para llevar las buenas nuevas. La gente miraba de lejos cuando las ciudades amuralladas esperaban noticias. Los que estaban en las torres altas miraban a lo lejos quién venía. Cuando veían correr a alguien, gritaban estas frases: cuán hermosos son los pies que traen buenas nuevas. Y cuando llegaba ese hombre con una bandera de victoria, la gente se alegraba. Vencimos. El enemigo ha quedado derrotado. Contaba eso al pueblo y el pueblo se abrazaba, hacía fiesta, porque las buenas nuevas habían llegado a la ciudad. Y los pies de esos hombres no eran hermosos, estaban sangrando, ampollados, heridos, pero el corazón de esos hombres era un corazón alegre, porque lleno de honor, porque había cumplido con su misión. Mis hermanos, y creo que debemos hacer lo mismo. Esta es la invitación final para el día de hoy. Que no pase el día sin hoy compartir el Evangelio. Hoy hay buenas noticias. Llevarle una buena noticia a alguien que está desesperado, angustiado. Llevarle esa buena noticia a alguien que está en la cárcel y decirle que en Cristo hay libertad. Llevarle una buena noticia a un enfermo en un hospital y decirle que en Cristo hay esperanza para su sanación. A un ciego decirle que puede ver a través de Cristo. A un desesperado que en Cristo hay Jesús, hay esperanza. A alguien que está deprimido, que Cristo pues es la solución y que no está solo en su desesperanza. Mis hermanos, tenemos un evangelio maravilloso. Tenemos un evangelio, sobre todo un evangelio adventista que habla de los 8 hábitos saludables, sobre todo hoy en día que la gente necesita saber de Jesús en un mundo, en las ciudades donde la gente se desespera, se angustia, tiene dinero, pero grandes vacíos en su corazón. Así que mis hermanos, ojalá que esta última frase quede en sus corazones, que todos puedan llevar esas buenas noticias, eh, porque la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Romanos 10:17. Pero ¿cómo ellos podrán saber de Dios si nadie les ha explicado? ¿Cómo podrán saber, cómo podrán invocar el nombre del Señor si nadie les ha llevado una buena noticia? Así que el Señor les bendiga y el Señor nos ayude a seguir predicando el Evangelio hasta que Cristo venga, hasta que Él nos diga: el que es justo sea justo, el que es injusto siga siguiendo su injusticia. El Señor les bendiga. Amén, amén. 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 Vamos a orar. Amén. Vamos a orar. Nuestro Padre, gracias te damos por tu misericordia. Gracias porque tras de este estudio podemos llegar a comprender que no podemos ignorar, no podemos ser ignorantes con respecto a la justicia de Dios. Dios nos ha dado un alto valor, un alto precio. Y Señor, permite que podamos tener no hojas de higuera,
sino la justicia de Cristo Jesús nuestro Salvador. Con eso en mente, Señor, podamos nosotros entender también que tu justicia nos permite obedecer cada día mejor la ley. Hay que una imagen que debe ser restablecida, que moralmente nosotros podamos cumplir con esos 10 mandamientos, pero que podamos hacerlo con, con la intención de reproducir a Cristo y que la imagen de Dios sea trasladada a nuestro corazón. También te ruego, Padre, para que podamos cumplir con esa misión universal. Tú quieres que todos sean salvos, pero algunos invocarán el nombre del Señor y serán salvos, y por eso te pedimos para que podamos ser instrumentos de justicia, instrumentos de redención. Podamos llevar las buenas nuevas a aquellos que no conocen, que podamos utilizar los medios que tú nos has dado para que podamos comunicar este evangelio, que podamos utilizar los medios de hoy en día utilizados. Antes era un hombre que corría con honor y llevaba buenas nuevas. Hoy los medios son los teléfonos, los celulares, el internet, una literatura, un libro, nosotros mismos poder hacer una visita. Señor, utiliza todos los medios necesarios para que el evangelio pueda ser terminado. Y como dijo Jesús, y será predicado este evangelio por testimonio, y entonces vendrá el fin. Así que, Padre de amor, por favor, que podamos cumplirlo bajo tu voluntad. Bendícenos, Dios, el día de hoy, que podamos ser esos misioneros que tú necesitas. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Feliz resto Amén. de día, hermanos. Dios les bendiga. Dios le guarde, pastor. Muchas Amén. gracias por Amén, esos amén. mensajes de ese libro maravilloso de Romanos. Muy bien. Amén. Un feliz día para todos. Dios les bendiga. Amén. Y ahí les dejo la bendición sacerdotal para que los vean desde sus equipos. Feliz y Bien sea bendecido día. un feliz día, mi hermana Aleta. Dios les guarde. Dios les bendiga. Feliz día. Un feliz día y que Dios nos pueda guiar este día y colocar las palabras que necesitan otras personas para conocer a Cristo Jesús como nuestra justicia, como nuestro Salvador. Dios les guarde. Amén, hermanito Juan, Dios le bendiga. Amén, igualmente para todos. Dios los bendiga.